Vacas lecheras y cárnicas, un ternero al año, alternativas para lograrlo. Lo más deseado en una vaca es que nos brinde una cría al año. Para lograr este firme propósito, debemos estar conscientes que dependemos de la habilidad de la vaca de preñarse rápido y fácil. Actualmente hay sistemas reproductivos que nos permiten ayudar en este objetivo. Inseminación artificial. Esta técnica nos permite direccionar programas reproductivos para poder cumplir los objetivos planteados en un inicio. En ganaderías especializadas en carne, la técnica de inseminación artificial es el pan de cada día. Para que la ganadería sea sostenible, se necesita una cuota de servicios para obtener una cuota de partos. Ecografía blanco y negro. Esta herramienta permite realizar exámenes ginecológicos en ganado vacuno, con el objetivo de observar cuerpos lúteos y folículos en los ovarios. Para lograr mayores utilidades en la ganadería, se necesita de profesionales que puedan prestar asistencia, que vayan más allá de lo común, que realmente se genere en la ganadería un impacto que repercuta en mayores utilidades. Protocolos hormonales. Actualmente, en la ganadería, con todos los avances obtenidos, debemos ser capaces de manipular ciclos estrales y fisiología de las vacas para programar partos en el mejor momento de la explotación ganadera. Ecografía Doppler, utilizada para medir el flujo de sangre que es transportado al cuerpo lúteo, que está ubicado en el ovario. La ecografía Doppler se enfoca en el ovario, a diferencia de la ecografía blanco y negro, que está enfocada en la vesícula embrionaria. No hay que perder de vista que el año tiene 365 días. La gestación de las vacas en promedio 285 días o más. Esto va a depender de la raza de la vaca. Si analizamos, solo contaremos con aproximadamente 80 días para lograr el objetivo de preñar la vaca. Algo que tenemos que tener presente es que debemos monitorear siempre a la vaca y realizar diagnósticos para asegurar que se encuentre en óptimas condiciones para poder preñarse. Si no fuera el caso, debemos realizar el tratamiento respectivo para posteriormente preñar la vaca. En conclusión, debemos recordar que contamos con 80 días para lograr preñar la vaca. El tiempo es primordial, por lo tal, entre más rápido logremos diagnosticar la preñez, tendremos más oportunidad de éxito. En otras palabras, un ternero por año.